lugar de camino a Ongamira. Acá hubo batalla y hubo muerte. La historia dice que los que no lucharon se vieron vencidos, que algunas armas de pólvora contra arcos, flechas y piedras, se terminaron suicidando. Años gastando esperanza. Vamos, que nos fuimos a la arena. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Marcos, nos vemos. Chao, chao, gracias. Su vientre, nuestras vidas abrazó. Su rostro en mis brazos, conociendo el mundo. Su corazón cambiando el mío. Bravo. Porque tuvo que ser la vida así. ¿Acaso no alcanzó el amor para verte a mí? Vamos a inaugurar nuestro sistema antiaire. Bueno, amigos de la vuelta de casa, hoy nos fuimos para el norte de la ciudad de La Falda. Estamos en Córdoba. Este lugar es un cruce interesante, es el cruce que le llamamos a San Esteban, que es una pequeña población con un hermoso balneario sobre Ruta Nacional 38. Se abren acá las rutas hacia Los Cocos, acá para los colectivos. Vamos a ir para el lado de Capilla del Monte. Vamos a tratar de llegar hoy a la zona de Ongamira, que es un lugar que si ustedes lo googlean van a ver que tiene muchísima historia rica de nuestros primeros habitantes aquí en Córdoba y el encuentro o el encontronazo con los españoles. Nos vemos, nos siguen como siempre. Acuérdense, acá les dejamos un link para aquellos que puedan hacer algún aporte, así podemos continuar con nuestro proyecto familiar de mostrarle caminos. Muchas gracias, seguimos a la vuelta de casa. Los secretos del querer. Qué difícil entender este día. Tanto dolor para traer la vida. El niño de nuestra esperanza todavía no nos alcanzó. Porque tuvo que ser la vida así. ¿Acaso no alcanzó el amor para verte aquí? La herida abierta duele más que un puñal. Tal vez Dios no lo quiso aquí y postergó el encuentro un tiempo más. No alcanzó el amor para verte aquí. La herida abierta duele más que un puñal. La verdad que no sabemos si es acá o no. Y no veo ninguna indicación. Yo creo que más adelante. Igual vamos a ir porque está interesante el camino. Porque El camino estaba bonito, pero no es el que nosotros íbamos a hacer hoy. Pena y desamparo rondan a mi lado, gotas de dolor queman mi corazón. Pena de dolor quema mi corazón.
Bueno, acá estamos a la vuelta de casa, pasamos Capilla del Monte, como mostramos recién, hemos llegado al cruce. Recién hicimos una entrada previa, digo, está muy bueno el camino, ¿no? Pero este es el lugar que usted tiene que encontrar para llegar a dos lugares. De acá usted entra, puede ir hasta Ongamira, pero antes tiene al lado derecha Los Terrones, ¿sí? Es un lugar muy lindo, me han dicho también que hay mucho crecimiento en cuanto a la cantidad de habitantes que había antes, porque hay mayores propiedades, así que aquí llegamos a este lugarcito, listo para iniciar la tierra y mostrarles Los Terrones, que es un lugar histórico, como le decíamos recién. Hay mucha historia sobre este lugar, los primeros habitantes, están las cuevas de Ongamira, está el lugar donde hubo pelea en su momento, porque obviamente los habitantes de este lugar se encontraron con el español, que era el invasor, y hubo muchas muertes. Bueno, si usted lee la historia, hubo un primer encuentro con españoles y después vino la venganza por parte de los europeos y enviaron una dotación donde hubo gran batalla, donde murieron muchísimos originarios. Así que por ahora vamos a mostrar el camino, mucho viento, está muy linda la temperatura, más allá que estemos en invierno, así que los invitamos a subirse a la bicha con nosotros. Vamos a ir hacia el lado de Ongamira y vamos a ver si podemos entrar a Los Terrones también. Síganos por supuesto todos los sábados como siempre, a través de comentarios. Nos vemos, turistas acá. Hay varios que están haciendo turismo, usted puede venir acá, concerta con alguien aquí mismo en la puerta y lo llevan a conocer. Nos vemos. Toda la música que hay es la música que hago, grabo, tengo un grupo musical. Hasta la próxima. Bueno, buen viaje, che. Gracias. Éxito. Soy Ángel el vengador, el vengador. Las tardes tranquilas me calman la vida, el viento. Bueno, Portal de Luz. Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? No, parece que todo está bien. No, estoy haciendo un programa. ¿Qué tal te arreglas para el tema de la arena con esta? No, hay que ir tranquilo. Tranqui, ¿no? Sí, es para las gotas. Mira un asfalto. Oh, esta la compré 0 kilómetros. ¿Esta cuánto es? 400. 400, sí. Nada, a veces esta perfecta. Y es para este camino, ¿viste? ¿De dónde sos? Vivo acá un par de cuadras. Ah, vive un par de cuadras. Bueno, ¿me puede decir cómo está el camino hasta Ongamira? Como la política argentina. Desde hace 40 años. Y ya esto es una ruta provincial. Hay que cuidarse mucho el tema de incendio. Está muy seco todo esto. Y mucho viento un día como hoy. Sí, hubo incendios en el Champaquí. Che, ¿y agua cómo están con agua? Aprendimos a valorar el agua, es hora que aprendamos. Hora. Bueno, Iván, gracias. Mucho gusto. A la vuelta de casa, acordate. Bien. Dale. A la vuelta de casa están los ovnis. Ah, también. Bueno, dale. ¿Dónde estamos? 6 kilómetros de la ruta, estamos ya a unos 200 metros de la entrada al parque que es Los Terrones. Estamos acá en una gruta, estuvimos charlando con alguna de las personas de acá, están con poca agua, estamos en temporada de incendio, hay que cuidar mucho este lugar, Córdoba, en invierno, está todo muy seco y es muy fácil que se produzca un incendio. Vemos que hay muchas urbanizaciones, el camino es firme, pero duro, con piedras, digo yo, por la gente que por ahí no viene en moto, por ahí uno no hay ningún tipo de problema, pero bueno, puede ocasionar para un auto ir mucho más lento, pero hermoso. Acá encontramos algunas de las construcciones como esta, se ve que son de las construcciones originarias. Interesante hasta ahora el trayecto que estamos haciendo aquí en este lugar de camino a Ongamira. Esto es provincia de Córdoba, República Argentina. Vamos a continuar a ver cómo sigue el camino más adelante.
como la arena. Bueno, qué bueno, nos distrajimos de vuelta. Casi nos caemos. ¿Por qué nos caemos? Me equivoqué del pedal, aunque usted no lo crea. Puse el cambio en vez del freno. Todo por tratar de acomodar la cámara. Está aquí, donde nace el sol y corre el viento, donde afloran sentimientos. Mi lugar está aquí, donde el río brama y el verde clama. La vida nace aquí. Buscando el arco iris me encontré con vos y el mío se completó. ¿Cuántos años llevamos viviendo aquí, volando en las nubes del Edén, rompiendo un muro de lamento? Escapé del encierro, llegué feliz. Aquí no hay quien te empuja y ría, te obligue a no ser tú. El lugar no está tan lejos, encontrar la ruta depende de ti. Recorre el profundo centro y pasa por lo que querés de ti. El lugar está aquí, donde nace el sol y corre el viento, donde afloran sentimientos. Mi lugar está aquí, donde el río brama y el verde clama. La vida nace aquí. Mi lugar está aquí, donde nace el sol y corre el viento, donde afloran sentimientos. Mi lugar está aquí, donde el río brama y el verde clama. La vida nace aquí, nace aquí. Por la vereda del sol quiero andar yo. Ven y conmigo, ven y conmigo. Si el frío llegó y el camino cubrió y el llanto en los ojos nubló, el dolor te mordió, el alma enfermó, te rodearon manos sin corazón. Por la vereda del sol quiero andar yo. Ven y conmigo. Hemos hecho una parada acá en el camino. ¿Qué vimos? Pastelitos, gente comiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver de qué se trata. Torta frita, pastelito, hierbas dulces. Estos nos quedan unos 5 kilómetros hasta Ungamira. Nos encontramos con Doñita. ¿Cómo se llama? Bueno, Felipe, ¿y qué nos ofrece? Hay un poco de todo. De todo. Pastelitos, hay dulces. Eso que está... Ah, estos son hongos. Yo los juntaba con mi suegra y vamos a buscar debajo de los árboles. Esto hay que saber mucho. Sí, no. Hay que conocerlo porque si uno llega a agarrar los que no son, sabe lo que le puede pasar. Bueno, doña Felipa, ¿y usted hace mucho que vive por acá? Toda mi vida. Toda su vida. ¿Y qué ha visto en estos últimos años? No ve nada. Yo sí que veo que está lleno de entradas con otras casitas, con lugares, casas de té que antes no había. Esas cosas no había. Sí. El camino está roto como siempre, ¿no? Ah, sí, también se arregla, pero enseguida no queda todo. Doña Felipa, pregunto, ¿y qué tal es vivir en invierno acá? Estamos ¿Bien? acostumbrados. ¿Acostumbrados? ¿Usan la leña como combustible? ¿Ya usan gas? No, también. ¿Ya tiene electricidad? Sí. Así que doña Felipa acá la encuentran, ¿eh? Quedan unos 4 kilómetros antes de llegar a Ungamira. Acá
acá tiene su puestito doña Felipa, ella le va a poder vender un poco, ahora vamos a probar algunas cosas, pero también nos encontramos con algunas personas que están visitando, no se vaya a reír de nuestro antipop, que esto nos protege el micrófono. ¿De dónde son Mira, ustedes? De Santa Eleodora venimos. Santa Eleodora, me dijeron que es cerca de General Villegas. General Villegas, ahí es un pueblito de 300 habitantes. ¿Qué andan haciendo tan lejos? ¿Están descansando? Vinimos a Capilla Bien, y salimos a dar una vuelta. bueno, Y acá nos encontramos, yo quería comer unos pasteles ricos. bien. Y di acá con los pasteles más ricos se ve de esta zona. Doña Felipa, ¿no? Bueno, lo felicito. Uy, acá el compañero le gusta la tecnología. Recién me quería ayudar con las cámaras, ¿no? A ver si puedo apagar. Che, no sé cómo apagar la cámara esta. Encima, mi hija es la experta en esto. A ver. Ah, Yo tengo un martillo, la única forma. yo soy docente, ¿no? El director de una escuela primaria de Córdoba. Así que Envidiame, porque yo también soy docente. acá tenemos otra docente. ¿Y de qué? ¿De primaria o de secundaria? Jardín y Ah, secundaria. bueno, Profe de historia y de nivel inicial. Han salido hace poco ustedes. Han salido- 2 días. Bienvenidos, acá hay muchísima historia, ¿no? Ya vamos a ir, vamos a ver si podemos visitar la gruta. Acá hubo batalla y hubo muerte. La historia dice que los que no lucharon se vieron vencidos, que algunas armas de pólvora contra arcos, flechas y piedras se terminaron suicidando. Así que digo, está cargado de historia esta y de Sí, energía. energía. Sí. Los dejamos disfrutar el mate, vamos a comprarle algo a doña Felipa. Bueno. Buen viaje, buen retorno. Gracias, igualmente. No se olviden, a la vuelta de casa todos los sábados hacemos un camino distinto, se suscriben al canal. Así que son de Capital Federal. Capital, Fabián Bueno. es mi nombre. ¿Qué tal? Estamos acá con Viviana también. Muy bien, Viviana. Compañera. Bueno. Estamos ahí parando en Villa Jardino Allí hace una semana. ¿Conoces a Patricia Scala? Seguramente nos conocemos, no sé Hace si de nombre. Publicidad. Y seguramente que estamos. Lo que pasa es que nosotros no vivimos de esto. Somos docentes, como les decía. Ah, De bueno. eso vivimos y además Eso hacemos vivimos. viajes y además Ella es docente Bueno, tenemos yo soy docente universitario. Tenemos los 3 niveles acá. los 3 mira iniciales. Pero es un apostolado la docencia. Bueno, yo lo único que les digo es que en la falda, todos los geriátricos de la falda viven la mayoría de gente que Cada está. docente. Son mis compañeros cuando yo inicié. Cuando yo inicié mi carrera, ahí los voy a encontrar. Y te digo que está más o menos, ¿eh? Hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que pasear. Hay que pasear. A la vuelta de casa. A la vuelta de Ahí casa. vamos a estar. No se olviden, ¿eh? No se olviden. Ya vamos a llegarnos ahí hasta el cerro. Ya llegamos hasta acá, así que vamos a llegar a la vuelta de casa, indudablemente. Así es, buen Muy bien, retorno. ¿eh? Buen retorno. Gracias. Por donde pasé, la primavera crece en corazón abonado, donde la vida florece. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. De casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar